Bueno, como le comentábamos al principio del dato matutino, tenemos ya conexión con Caracas, con Juan José Pocaterra. Juan José, yo quiero que me diga cómo pasas de una ciudad emergente Ajá. a una ciudad inteligente, brother, porque ya hay una brecha o un espacio un poquito grandísimo que acortar. Cuéntamelo, pana. Total, bueno, de hecho, bueno, Alberto, gracias por tenernos acá, por acompañarte o permitirnos acompañarte en este proceso de ir comunicando sobre estas noticias y estas cosas que van apareciendo en Venezuela y con carácter de exportación, que es lo que más nos llena a nosotros orgullo de poder estar trabajando ese concepto, como dices tú, de transformar ciudades emergentes e inteligentes en toda América Latina, y que básicamente, como bien señalas, es un espectro bien amplio. De hecho, parte de lo que nos mueve a nosotros es que históricamente este concepto de ciudades inteligentes se ha planteado como de forma muy dicotómica, es decir, o eres una ciudad bruta o eres una ciudad inteligente, y básicamente eso hacía que la brecha de transformación digital para gobiernos locales se sintiera como muy amplia. Y nosotros lo que hacemos es ir trabajando eso de forma gradual. Para nosotros ese proceso comienza con digitalizar la data que tienes ya a nivel de gobierno local para empezar o para convertirlo en información y tomar decisiones desde el punto de vista urbano que estén basados en evidencia, y eso después te permite ir desplegando infraestructura más avanzada. En términos muy sencillos, ese proceso de transformación ocurre. Nosotros llegamos a las ciudades y empezamos a trabajar con las secretarías de gobierno para recoger data que hoy tienen en fuentes como Excel, PDF, en algunas ocasiones obviamente está el papel y lápiz, que es bastante Uy, común. sí, en el taquito de la secretaria. Tal cual, así mismo. Y lo que hacemos es desplegar software muy amigable que ayuda a digitalizar ese primer camino de data que ya existe en el municipio de todos los servicios. Usualmente nos enfocamos en 6 porque son los más críticos, que es el tránsito, el transporte, la recolección de residuos, el alumbrado, todo lo que tiene que ver con obras públicas y la gestión de riesgos ambientales. Y a partir de ahí, toda esa data nos permite a nosotros darle a los tomadores de decisión del municipio, al secretario de gobierno, al alcalde, a los directores de área, pues bueno, hallazgos urbanos de cómo pueden, por ejemplo, cambiar o modernizar, o qué postes de luz son los prioritarios para modernizar, basado en cuáles están afectando el uso del transporte público en las horas nocturnas, por ejemplo. Entonces, ahí a una ciudad como Barranquilla le descubrimos que si hacían la modernización de tan solo 17 de sus postes de luz, que era como el 7,7% de la cobertura de la red de Transmetro, de la red de transporte público de la ciudad, pues iba a tener una subida significativa en el uso de esas paradas de autobús en el horario entre 6 y 10 de la noche, y así ocurrió. Entonces, cuando tú empiezas a tomar esas decisiones basadas en evidencia, optimizas los recursos y hace que los servicios públicos funcionen de una mejor manera. Oye, está buenísimo porque ya veo que ya hay casos de éxito, ¿no? Ya estás hablando de Barranquilla. ¿En dónde están ustedes ya desplegando estas ofertas? Mira, nosotros hemos trabajado en Colombia, en Barranquilla, ahorita recientemente estamos en negociaciones para entrar en otras ciudades. En el caso de México hemos trabajado en Aguascalientes, en México, hemos trabajado, ahorita estamos entrando en San Pedro Garza García y Monterrey. En el caso de Perú trabajamos con Huancayo y con Piura, y así con varias ciudades de América Latina con las que nos hemos ido sumando. En algunas ocasiones, cuando hay cambio de gobierno, pues dejan de trabajar con nosotros y tenemos que volver a hacer el proceso comercial, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, con un footprint en toda América Latina que nos ha permitido, como decía antes, desde Venezuela ir empujando este concepto en el resto de la región. Y aquí en Venezuela nada todavía, compadre. No, aquí en Venezuela hemos hecho cositas, pero nosotros siempre decimos que desafortunadamente no somos profetas de nuestra tierra, porque obviamente el nivel del poder público municipal y los presupuestos aquí en Venezuela han estado muy golpeados. En el último año, la verdad es que hemos visto un incremento de usuarios de nuestra plataforma en la versión gratuita aquí en el país, y eso ya nos empieza a mostrar hacia dónde podemos ir. Hemos trabajado con municipios como El Hatillo, Chacao, Iribarren en Barquisimeto, gobierno del Distrito Capital. O sea, ahí la verdad es que tenemos de distintas secretarías cosas que han ido haciendo poquito a poco con nuestras plataformas, pero todavía no ha sido a gran escala como nos ha pasado en otras ciudades. ¿Y qué falta para que esto ocurra? Porque te comento que dijiste algo importante. Esta es una cuestión que no solamente pasa aquí en Venezuela. Dijiste algo importante. Dijiste, cada vez que hay un cambio de gobierno, tenemos que hacer nuevamente la presentación y el trabajo. Y eso creo que es una constante en América Latina. Y eso está muy atado al tema obviamente, de lo que es la conceptualización de la política y de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué crees tú que falta para que las políticas públicas continúen más allá del gobierno que esté en ese momento? Mira, es una súper pregunta, y además reitero eso que estás diciendo porque me parece importante para compartirlo con los oyentes. No es solo un tema de Venezuela, es un tema que está en toda América Latina, y creo que una de las fortunas que hemos tenido nosotros es que hemos podido poner en perspectiva
mucho de aquello que en Venezuela vemos como un problema hipercomplejo o que somos los únicos que lo sufrimos y cómo es bastante común al resto de la región. Y por eso parte de lo que hacemos es tratar de solucionar estos problemas de forma transversal a este mundo emergente en el que vivimos. Particularmente lo que más falta es que, claro, hay que hacer un trabajo con los funcionarios públicos de carrera, y eso es donde nosotros hemos puesto el enfoque en los últimos años y donde hemos sido más exitosos en las ciudades donde con cambios de gobierno no se ha dado esa transición, porque es el funcionario de carrera técnico que administra nuestras soluciones y nuestras plataformas y es el primero que le dice a la persona que llega: bueno, hermano, si tú quieres tener una gestión que en los primeros 100 días tenga impacto, tienes que trabajar con esta solución y tienes que manejar esta información. No puedes ir cambiando por ahí, porque básicamente eso lo que va a hacer es que te va a poner una losa, un peso muy fuerte a tu gestión en poder darle continuidad operativa a los servicios que estás manejando. Entonces, eso ha sido una de las victorias. Por eso incluso fue que el año pasado sacamos una plataforma que se llama City Academy, que es una plataforma de formación para funcionarios públicos en América Latina, donde tenemos webinars, cursos, talleres que se dan, bootcamps que se le brindan a estos funcionarios de América Latina, y vamos de alguna manera educando y formando a ese funcionario público técnico que llamamos nosotros el gerente medio, que es el que de verdad hace la chamba en las ciudades, es el que está todo el día pagando los fuegos de lo que ocurre, y quienes, no importa el gobierno que está, siempre tienen la voluntad política de incidir en la calidad de vida de las personas, porque es su trabajo y son profesionales que hemos encontrado de muchísimo valor en toda la región, no importa del espectro político del que estés hablando. Mira, estoy pensando obviamente, yo siento que los cambios, cuando verdaderamente queremos que sean sólidos, tienen que venir de abajo hacia arriba. Yo no sé si eso fue lo que ustedes pensaron cuando crearon esta app gratuita, o que sea de uso del ciudadano, del consumidor o del habitante que quiere ser ciudadano. Porque yo creo que si tú me corriges si yo estoy equivocado en mi apreciación, si tú permites que la gente utilice servicios de este tipo, o levante una denuncia, una queja, o solicite una información o pida algo, pues va generándose la necesidad, y obviamente la autoridad va a tener que acoplarse más temprano que tarde a esa necesidad del ciudadano. ¿Fue ese el objetivo? ¿Por qué esta versión gratuita? Totalmente. El objetivo, fíjate que nosotros ahí hacemos ese mismo enfoque del abajo hacia arriba. No lo comenzamos haciendo con el ciudadano, porque uno de los retos que tienes ahí, y le pasa a muchas plataformas que han surgido en América Latina con el tema de reportes ciudadanos, o sea, hacer crowdsourcing de información desde el punto de vista ciudadano, es que si tú no tienes a la pata de gobierno metida, el ciudadano tiene pocos incentivos para reportar. Básicamente porque yo puedo reportar y tener confianza en la aplicación la primera vez, entonces, bueno, reporto que hay un hueco, la segunda, la tercera, ya cuando la cuarta no me contestan, pierde sentido la aplicación, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer ese enfoque gratuito y de bottom up, o de abajo hacia arriba, en los funcionarios de la gestión. Entonces lo que hacemos es darle acceso gratuito a ese técnico que está en calle, a ese supervisor de campo que está trabajando en la gestión desde hace muchos años, ese gerente medio que es planificador de obras públicas o de transporte, que es profesional formado y que lleva toda la vida ahí, y le damos acceso a esta versión gratuita para mejorarle su capacidad de hacer su trabajo, hacer su chamba, y de ahí puedan efectivamente de alguna manera ser unos clientes internos que le dicen a los políticos que llegan de turno: hey, mira, esto lo necesitamos y lo queremos, pues si queremos darte un buen servicio y continuar de alguna manera administrando la ciudad de una mejor forma. Ok, fíjate tú, hay un tema que yo tengo ya unos cuantos añitos en esta liga, ¿no? de hacer periodismo en tecnología, y recuerdo cuando era esnovismo hablar de gobierno electrónico. Total. Y de hecho todo lo que era alcaldes, políticos, gobernadores, gobierno, poder ejecutivo central, todo el mundo hablaba del gobierno electrónico, del libro amarillo, de las tecnologías de la información en Venezuela, y aquí y allí, Santana y para allá. Pero ¿qué pasa, hermano? Había elementos que obviamente son elementos que hay que tomar en cuenta. La vieja guardia política difícilmente va a poder encontrar que las soluciones de tecnología van a ayudarlo a gerenciar mejor. Ellos lo que piensan es que se le van a cerrar puertas para la gestoría, se le van a cerrar puertas para los excesivos gastos burocráticos, se le van a cerrar puertas a otros flagelos que alimentan ese inmenso, ¿no? Ese inmenso elefante blanco que es la administración pública. Así es. ¿Qué crees tú que pase, o cómo crees tú que esto termine siendo un producto verdaderamente aplicable a un producto que van a hacerse los Willy
más de uno para no aplicarlo. ¿Dónde estaría la diferencia o dónde estaría el punto de diferenciación de este servicio y que permita o que nos permita de una forma u otra entrar en esta era del gobierno electrónico sin haber quemado otras tantas etapas del comercio electrónico que hace más o menos 20 años se están quemando en otras latitudes? Espectacular la pregunta, y fíjate que yo creo que lo que estamos viendo en el mercado, siendo nosotros pioneros en América Latina, y por eso el reconocimiento de Forbes y de la Unión Europea como el Public Tech Lab de Madrid a Vicua como una de las top 100 empresas GovTech de Iberoamérica, es que hoy por primera vez, o sea, te voy a contar como varios aspectos que estamos viendo del mercado hoy en día y por qué eso siento que es un cambio que hoy está pasando del esnovismo a ser una realidad. ¿Y qué cosas o dónde estamos viendo esas diferencias? Lo primero es que hoy hay un gran impulso a este espacio que se conoce como GovTech o tecnologías para gobierno. Está siendo una de esas industrias en las que más inversión se está destinando desde el año pasado, no solo por parte de entes multilaterales, sino también por parte de los fondos de capital de riesgo. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Los gobiernos, como bien dices, ese elefante blanco de la burocracia administrativa que son los gobiernos, son de las instituciones que menos se han modernizado en los últimos 30 años, a pesar de toda esta revolución digital en la que estamos inmersos. Y no solo eso, estás hablando de que, para darle una idea a tus oyentes, América Latina, desde México hasta Argentina, tiene 15.094 gobiernos locales que emplean alrededor del 16% de la fuerza laboral latinoamericana, para que vayamos poniéndole dimensión al espacio que hay que transformar, y manejan anualmente más de 420 billones de dólares en presupuesto. Eso quiere, y administran además la infraestructura más crítica de nuestra vida: tránsito, transporte, obras, desagües, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que realmente nos puede de alguna manera hacer funcionar como sociedad y como ciudad, y por ende como sociedad. Entonces, vista esa realidad, hay primero todo un esfuerzo de la agenda mundial en impulsar que esto se vuelva una realidad, más allá del esnovismo de usar el término tecnológico. Segundo, está abriéndose la competencia a que nuevos actores y startups como Vicua entren de una forma muy disruptiva, con un propósito muy claro de transformación, más allá de vender la tecnología. Gran parte de lo que hacía esnovismo esto antes es que esto estaba impulsado por las grandes empresas de tecnología a nivel mundial, que lo que más buscaban era vender hardware, vender dispositivos, Wi-Fi público, y entonces hacer como cosas sexy desde ese punto de vista, sí, y no la transformación del proceso humano que ocurre dentro de la gestión pública. Eso hoy está cambiando porque tienes todo un ecosistema de startups que ha empezado a crecer en la región, todavía muy incipiente, y eso por eso brinda las oportunidades a empresas como Vicua de poder conseguir capital y seguir creciendo y comer una torta importante del mercado, pero también nosotros nos volvemos habilitadores de esos que vienen de ahí en adelante. Y en tercer lugar, yo sí creo que hay un elemento importantísimo en la renovación generacional que estamos teniendo en el sector público. Es decir, lo que nosotros vemos que hay una correlación cuando llegan desde alcaldes hasta gerentes municipales que son más jóvenes, que son nativos digitales, entienden algo muy importante, y es que aquí el gobernante a turno se tiene que preguntar por qué quiere ser recordado cuando salga, porque va a salir eventualmente. ¿Quiere ser recordado como una persona que hizo gestión o quiere ser recordado como alguien que hizo plata? Entonces puede que quiera la primera, en eso no hay mucho que hacer porque es un tema de alinear los propósitos, pero el que quiere ser recordado como alguien que gestionó bien lo público, bueno, no puede hacer eso sin tecnología, porque hoy la realidad es que si tú de alguna manera te dejas sumergir en esa burocracia de papel y lápiz que existía y esa institucionalidad anacrónica que se ha ido creando y que ha ido quedando en nuestra gestión pública, realmente los 4 o 3 años en México, por ejemplo, son 2, que cuando tú eres gobernante municipal o local, se te van a pasar así y no vas a haber hecho nada. Y entonces por eso tu carrera política quizás no avance de forma significativa. Los que han entendido que la gestión es la principal catapulta son los que hoy son reconocidos a nivel mundial, desde un Jaime Lerner en los años 70 en Curitiba, hasta un Sergio Fajardo en Colombia, que hoy puede ser candidato presidencial por el hecho, o un Enrique Peñalosa, porque entendieron que la gestión era lo más importante. Y ahí la tecnología es tu principal herramienta para poder lograr esa transformación. Bueno, un ejemplo es Medellín, ¿no? Medellín es una ciudad que verdaderamente tiene muchos elementos a tomar en cuenta. No solamente aquí en Venezuela, que tenemos tantas ciudades gemelas a Medellín, que se parecen tanto, entre esas Caracas, ¿no? Así de lo que se pudiese hacer. Pero uno ve el ejemplo y uno entiende, quizás las personas que nos escuchan y nos ven y que viven o conocen ciudades como Barcelona, Helsinki en Finlandia, Madrid, va a darse cuenta de lo que implica vivir en armonía, vivir organizados, ¿no? Y vivir con un gobierno que se rige bajo el precepto de servir, valga la redundancia, y de un ciudadano
empoderado, que verdaderamente sabe cuál es su rol dentro de la sociedad, no malcriado, que tampoco es el objetivo ser malcriado. Y esto lo utiliza, y esto es parte, ¿no?, de las cosas que ocurren cuando se utilizan las tecnologías de la información, cuando se utilizan aplicaciones como las que ustedes están desarrollando. Juan, cuéntame ahora cómo ves tú o cómo estás viendo tú la proyección de Vicua aguas adentro, aquí en Venezuela. Aquí lamentable positivamente se están montando líderes nuevos, líderes viejos nuevos, nuevos viejos, viejos nuevos. y sí, yo verdaderamente no sé, ojalá me equivoque yo, porque el objetivo mío es equivocarme cuando veo una cosa fea, pero yo siento que no sé si la capacidad de renovación de nuestros políticos está encaminada hacia la verdad que tenemos al frente, si ellos están entendiendo que dentro de un tiempito estamos hablando de hiperconectividad, de ciudades hiperconectadas, de servicios, wow, de un nivel de calidad de vida que se le brinda al ciudadano y a la gente, que nos puede marcar una diferencia notable entre lo que significa estar en Caracas, estar en Maracaibo o estar en Bogotá, Lima, Buenos Aires o incluso Ciudad de Panamá, San Pedro Sula o cualquier otra ciudad de América Latina, porque yo siento que nos estamos quedando muy atrás. Yo no sé cómo lo ves tú. Sabes que yo le voy a poner un rayito de positivismo a ese comentario, con el hecho de que, a pesar de ese contexto político que bien describes y con el que es evidente, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque es lo que está pasando, yo sí estoy viendo una diferencia. Y está en que el ciudadano hoy se ha alejado de la decisión desde el punto de vista político para empezar a exigir o tener unas demandas ciudadanas que tienen que ver con la gestión pública como tal. Yo creo que hoy, producto de ese enamoramiento, si cabe la palabra, que hemos tenido con la política en Venezuela y que se evidencia en los resultados de las últimas elecciones, el ciudadano hoy lo que quiere es servicios públicos y vivir tranquilo y poder disfrutar de cosas que le permitan ser más productivo. Y eso es lo que pone de primero en la agenda. Entonces, como creo que eso es, el político que no entienda que esa es la nueva realidad, y ahorita no se mueve ni por cargas ideológicas, ni por cuál es el color del partido, ni por cómo se llame, el ciudadano hoy se está moviendo por quién cree que le va a brindar la solución al agua, a la luz, al transporte, al problema que tiene o los varios que tiene en su ciudad. Entonces, como eso es una realidad, el político que entiende esa nueva realidad, y es lo que estamos viendo en Venezuela, desde las elecciones hemos tenido una multiplicidad de contactos que han venido de alcaldes y gobernadores que llegaron a la gestión ahorita, y eso nos llama la atención porque implica que hay un apetito distinto. Eso no pasaba antes, es una realidad. Entonces esto te lo puedo decir con hechos concretos que nos están pasando a nosotros como empresa. Y creo que es porque está evidente o a todas luces que el que entiende esta nueva realidad desde el espectro de decisión del ciudadano va a entender que si no cuenta con estas herramientas y con empresas como Vicua, que hay otras seguro que podrán apoyar la gestión, para que esa gestión sea efectiva en el uso de recursos para administrar la ciudad y sus servicios públicos, entonces sencillamente va a fracasar muy rápido. Y eso hace que hoy creo yo que se abre una ventanita de oportunidad donde, a pesar de ser viejos nuevos, nuevos viejos y todo este mix que tenemos de política rara en Venezuela, se está abriendo una ventana para que se racionalice las decisiones que se están tomando desde esa perspectiva, sin importar el color político, para enfocarse en hacer mejor gestión, porque eso va a ser muy castigado por el ciudadano si no ocurre. Entonces yo por eso uno de los llamados es a que veamos y entendamos esta nueva realidad, que a mí me da esperanza, porque al cambiar el patrón de decisión del ciudadano, también va a cambiar el patrón de conducta del gobernante. Eso es un poco lo que tú decías del de abajo hacia arriba. Y eso hoy yo creo que está pasando en Venezuela, está presente. Y hay un tercer elemento que es positivo, que es evidentemente también con todo este proceso de semidolarización, y obviamente lo pongo entre comillas porque no es una dolarización formal. Eso va a hacer que otra vez a nivel del poder público municipal se empiece a recuperar ligeramente la capacidad presupuestaria y se puedan generar innovaciones. Y te pongo un ejemplo rápido para quienes nos puedan estar escuchando. Nosotros, por ejemplo, con una de las ciudades con las que trabajamos, le identificamos y logramos establecer la correlación que existía en que la reparación y mantenimiento de espacios públicos, especialmente de lo que llaman biosaludables, que son estos parques que se implementan en la ciudad, en donde se hacía mantenimiento preventivo de esos parques y de esos espacios públicos, lográbamos que creciera el impuesto predial en un 11% en 1 kilómetro a la redonda del parque, incrementando por ende los recursos que tenía el municipio y entendiendo que el retorno de inversión se genera a través de hacer esa inversión consciente que valora el ciudadano, y por ende el valor de su tierra y de su inmueble también crece. Ahí se empieza a generar un modelo, un círculo
virtuoso interesante en lo urbano. Y si entendemos eso, el futuro que nos queda o que nos puede venir en Venezuela, a pesar de ese contexto político, puede ser muy positivo en aras de tener unos mejores servicios públicos y una mejor decisión de política pública basada en evidencia. Bueno, yo creo que eso es el deber ser, ¿no? Y ojalá que las autoridades competentes, que tienen la competencia directa en agilizar esta toma de decisiones, pues lo hagan próximamente. Te han hablado de Maracaibo, te han hablado del estado Zulia, todavía ninguno de acá. Todavía no hemos tenido acercamiento del estado Zulia, pero bueno, creo que es cuestión, también estamos muy recientes, es cuestión de tiempo de que eso pase. Además, creemos firmemente por la data que manejamos desde el punto de vista urbano, que hemos ido también recogiendo nosotros a título personal como empresa, bueno, que Maracaibo particularmente es uno de esos sitios donde más necesidad de esto hay, porque Maracaibo tiene una ventaja, Maracaibo tiene la infraestructura, y eso es algo que debe entenderse. Entonces, lo que le está faltando es la gestión. Si tú tuvieses la gestión adecuada de esa infraestructura, el leapfrog, el salto que pudiera dar Maracaibo de nuevo a ser una ciudad más vibrante, y eso no es que va a ser de la noche a la mañana, pero sí por lo menos en su gradualidad va a haber los cambios, se puede alcanzar muy rápido, con lo cual si tenemos la oportunidad de entrar con los gobernantes actuales, pues creemos que el impacto que podemos tener en la ciudad y no solo en Maracaibo, yo creo que también en la conurbación que se genera con los municipios aledaños, vamos a poder hacer algo muy importante en la ciudad. Creo que este es el territorio más complejo de Venezuela desde el punto de vista urbano, porque tenemos Maracaibo y unas 3 ciudades también relativamente importantes alrededor, ¿no? Y bueno, y tenemos el tendido de fibra óptica más extenso de todo el país también, aquí en la ciudad. Entonces está dada la infraestructura y está dada la situación y las ganas también de la población. Ojalá que se pueda también por acá. Y bueno, hermano, que sigan los éxitos, no solamente en Venezuela, sino fuera de América, en toda América Latina, más ciudades, más gente participando, y cuente con nosotros para lo que sea cuando haya que estar generando información. Muchas gracias por tu tiempo, Juan. A ti, Alberto, gracias por el espacio y también cuenten con nosotros. Verdad que encantado con esta entrevista y que sigan los años cosechados de éxito y hablándole a esta audiencia que se preocupa por la tecnología y la evolución digital. Dale, mi pana, feliz comienzo de semana, bro, en contacto. Bye bye.